Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a una noche más de películas, a otro jueves más. Coral, ¿cómo estás? El calor, en fin, Perdón, estabas en silencio ya. Listo. que estoy con mucho calor y el calor a mí me desespera. Bueno, Bueno, eh, pues nada, hoy estamos viendo una película más, otra película latinoamericana, en este caso una película colombiana eh, que salió en el 2018 y bueno, su director Ciro Guerra, pues la verdad es que ha tenido una carrera bastante importante durante los últimos años en Latinoamérica. Justo acaba de salir una película de él, pero ya una gran producción este año, que se estrena creo que también este mismo año, con una producción completamente más hollywoodense, ¿no? Pero bueno, esta película, Pájaros de Verano, como ya dije, es colombiana. Antes de esta, Ciro Guerra tuvo El Abrazo de la Serpiente, que tuvo muchos premios. Y Ciro sigue explorando, perdón, con estas películas todo lo que significa la parte latinoamericana, ¿no? Por eso también la propusimos. Y bueno, ¿de qué va Pájaros de Verano? Es la historia, está situada en los años 60 en Colombia, en la parte rural de Colombia. Rafayette es el protagonista de esta historia. Es eh, una, una película que habla sobre el narcotráfico, sobre el inicio del narcotráfico y cómo se empezó a, digamos, a implantar en las personas de la parte rural, en los indígenas, en la gente pues de más escasos recursos que empezó a meterse en el tráfico de la droga, a sembrarla y a traficarla, ¿no? Eh, Básicamente esa es la historia de Pájaros de Verano sin decir más, para pasar pues a tu primera impresión, Coral. ¿Cuál fue tu primer bueno, a esposo? mí me resultó espléndida la película en la medida en que sin tomar el tema como se toma habitualmente en la literatura y en el cine, el narcotráfico, ¿no? El narcotráfico del presente, lo que dije enseguida, ¿no? Con mi compañera cinematográfica Cintia, dije, este es el huevo de la serpiente. Tuve esa sensación, ¿no? Claro, Y que todas estas pautas que van dando estos grupos familiares e indígenas, estas digamos, estos grupos efectivamente, eh, han como marcado ciertas características del narco hasta el presente, ¿no? Hay elementos muy interesantes que yo analicé o que yo advertía para su análisis por primera vez, como por ejemplo la presencia de la madre, ¿no? De la importancia de la jefa de familia, la que lleva el amuleto, la que tiene digamos, el oráculo, ¿no? claro, Y luego estas cuestiones que pertenecen a lo mítico por un lado y por el otro lado a una forma de conducta que es, no se puede traicionar. Si se traiciona hay que matar. Ciertos elementos que me hacen pensar en una continuidad hasta el presente, ¿no? De ciertos rasgos que provienen de estos grupos primigenios en el campo del narco, ¿no? La relación familiar, la importancia de los hijos, de los nietos, la situación de poder de la mujer, muy interesante eso, unido a esta mitología, estoy viendo los pájaros, a esta mitología de una zona, de una región, que en este caso es la Guajira, ¿verdad? sí, así es. Eh, es muy revelador el material, es antropológico, ¿no?
es para un análisis antropológico muy fuerte y muy importante para que advirtamos ciertas cosas que perviven y se presentan en el presente, pero que tienen que tienen una herencia que viene de muy lejos, mítica, como digo, y al mismo tiempo renovada continuamente por todo el proceso que significó de pobres familias o pueblos abandonados convertirse en centros de poder. Sí, a mí mi primera impresión cuando recién terminó la película, que también la he visto varias veces, pero la primera vez me pareció que estaba ante fue muy raro el sentimiento porque fue estar ante una película que tiene elementos de una tragedia clásica, ¿no? Muy clásica la tragedia, muy griega incluso. Claro, por eso yo insisto con lo mítico, ¿no? Lo mítico del material. Sí, y al mismo tiempo también muy shakespeariana, ¿no? Muy de Shakespeare, muy de tragedia, donde la familia siempre está involucrada y termina también siendo parte de la perdición, y mezclado con estos elementos latinoamericanos totalmente, ¿no? El inicio, como digo, del narcotráfico, de la siembra sí, del trasiego, el asunto de los mitos, toda la mitología, todos los rituales, el baile. Las señales para actuar o no actuar, que son también propias de la tragedia griega y que Shakespeare de alguna manera toma, ¿no? Por ejemplo, en Macbeth vemos cómo reacciona la naturaleza al regicidio, ¿no? Con el horror. Y acá hay elementos de ese carácter muy interesante. Sí, y ahí es donde, como digo, así fue mi primera impresión, fue tener frente una pieza cinematográfica pues muy sui generis por esas combinaciones, pero al mismo tiempo había algo que me hacía sentir como estar viendo El Padrino en Latinoamérica, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo se abreva desde ciertos mitos, como dijimos, muy griegos, hasta elementos muy de Shakespeare, ¿no? Del trabajo que hace Shakespeare y que obviamente está embebido en todo lo que vino después. Como también estas películas estadounidenses donde la parte esta de las mafias y de los grupos, pero al mismo tiempo son familia y al mismo tiempo tienen sus códigos y constantemente también se están traicionando, ¿no? Entonces, esas combinaciones, ¿no? Son las características propias de familias que se han integrado en el tiempo y que tienen una larga historia. Y la mafia italiana, nacida en el sur de Italia, evidentemente tiene rasgos autóctonos muy fuertes que semejan, evidentemente que se parecen a los rasgos que observamos en esta tierra colombiana, ¿no? En la Guajira. Claro. Me gustaría a las personas que nos están viendo que nos comentaran si ya la vieron, qué les pareció, mientras nosotros seguimos hablando de la película, y que también ustedes puedan comentar algo. Nos interesa mucho su opinión y saber precisamente de esto, algo que coincidan con nosotros o que no coincidan. Estaría muy interesante irlo platicando en un grupo, es mucho más rico, ¿no? Y ahora sí, hablando ya ahora sí que con rigor, Coral, y metiéndonos ya a la historia y a la parte cinematográfica, ¿qué piensas de cómo está construida la historia? A mí me gustó mucho cómo todo parece fluir muy natural, ¿no? Y esto es pues a un guión bastante sólido, ¿no? Sí, es un guión sólido, es una trama muy bien sostenida y hay un suspenso permanente. Estamos prendidos a la pantalla
durante todo el tiempo. Yo sentía que no podía distraerme, que aun cuando de pronto aflojaran las tensiones en el drama que se presentaba, yo tenía que estar pendiente del rostro de un personaje, de la acción de otro personaje. Es muy compleja la película en ese sentido. Te aporta muchos elementos que construyen no solamente la propia trama, sino que construyen un modo de ser, una cultura, una forma de organización, unas creencias muy definidas y que van a responder luego a ellas con este mecanismo de muerte, ¿no? Sí, sobre todo la parte, como decíamos, ritual, ¿no? Que es así un poco, no, no empieza exactamente así, pero ya es muy al principio con este ritual de la chica que está presentándose prácticamente ante ya como una mujer y ese paso y Rafayette, el protagonista que llega y que toma el lugar del niño que está bailando, todo eso ya implica tener que estar viendo totalmente a todo el grupo como miradas, gestos, la parte del cuerpo, cómo lo están usando, porque ya te está dando información todo el tiempo, ¿no? Claro, y además pareciera que es difícil determinar a los protagonistas, porque el protagonista es la familia en Sí. todos sus elementos y en todos sus contrastes, ¿no? Tanto la hija como después la otra hija, como la madre, como el tío, como ¿cómo le llaman a los que van eh, estableciendo formas comunicativas, digamos? Ay, tiene un nombre, le decían un nombre ahí al tío. Sí, lo hacen como mensajero, ¿no? Son como Sí, mensajero, pero tenía un voces. nombre específico. Bueno, no importa. Son elementos que constituyen el, digamos, el núcleo de la obra. No se puede decir, bueno, es la historia de este hombre que se casa con esta chica y entonces se encuentran con tales y cuales cosas. No, es todo una comunidad que está en exposición y de la cual se advierten todos los contrastes y todas las contradicciones. Ese vuelo es muy común en el sur. Hacía mucho que no veía un vuelo de pájaros así en V. Es hermoso. Sí, bueno, tiene eso esta película, de hecho, El abrazo de la serpiente, que está filmada en blanco y negro, y en la selva, esa es una parte de la cinematografía de Ciro Guerra, que es estar todo el tiempo, digámoslo así, tocando base con los elementos naturales, ¿no? Ya sea, en este caso, obviamente usa mucho a los pájaros, ¿no? Pero todo el tiempo lo está usando como un contraste, ¿no? A mí, hablando de la parte cinematográfica de la puesta de la cámara, a mí me gusta mucho que él todo el tiempo está trabajando, si te fijas, no tienen pocos close-ups, tiene pocos acercamientos, todo el tiempo está como a cierta distancia para poder trabajar en este asunto que tú ya bien decías, que es difícil tener un protagonista, es más bien como coral, no, es un elemento de un grupo completo, entonces para eso tiene que estar un poco afuera. La cámara refrenda esa mirada al grupo, a la gente, a los que no son tan importantes y sin embargo están actuando allí, están votando, están decidiendo, están echándose hacia atrás, toman decisiones. Es muy impresionante el trabajo que hace este hombre y sin duda hay en él una tendencia que lo hace más feliz, aún más interesante, que es poner de relieve la naturaleza nuestra, ¿no? Y los modos que tiene de relacionarse con el ser humano y con las etnias, con los grupos que lo habitan, o que la Sí. habitan. Por aquí nos comenta Max Castillo bueno, que a ella le gustó mucho el símbolo del contraste de la casa ya al final, la casa que se construye en el desierto, ¿no? Que es una casa muy grande, muy lujosa, ¿no? Y en la nada, ¿no?
completamente. Sí, y que sabemos que es así, ¿no? Sí, Sabemos sí, sí, así funciona, ¿no? Porque palacios que surgen en pequeños pueblos o en las afueras de algún pueblo de mala muerte, diríamos, y que aparecen esos caserones que esconden y al mismo tiempo revelan todo el poder de estos grupos de narcotraficantes. sí, ahora siguiendo con el asunto netamente de la historia, a mí lo que me gusta mucho de cómo va hilando toda la trama tiene que ver con que a pesar de que no hay un protagonista, sí hay un hilo conductor que es advenimiento, ¿no? Este descubrimiento de que si traficas, si llevas estas tipos de mercancía, pues ganas mucho más que si te dedicas a lo que estás haciendo, ¿no? Ese descubrimiento hace que toda la película se explosione y que vaya más rápido, ¿no? Entonces, porque obviamente ellos lo que quieren y lo que necesitan es salir de la pobreza en que están, ¿no? Claro, claro. Y es lo que sucede en México y en todas partes, ¿no? Sobre todo en naturalezas propicias para ciertas plantas, ¿no? Yo me acuerdo que cuando hace como 20 años estaba haciendo de alguna manera descubrimientos por un trabajo que me tocaba hacer en todo el estado, recuerdo que un niño me dijo, y bueno, le digo, ¿y qué siembran aquí o de qué viven? Y dice, vaya al cerro y va a ver todo lo que hay. Y le digo, ¿qué hay? Y se rió el chico, ya sabe, me dijo, ¿no? Es decir, en China, justamente, en China. En China no, Y, y así es, ¿no? Así es. Es decir, claro, el campesino advierte claramente que se está muriendo de hambre cuando pudiera gozar, mira la casa esa, sí, cuando ahí está pudiera la casa. gozar de un estar mucho más beneficioso para él y para su familia. Claro, Claro. también a eso lleva otras connotaciones, ¿no? Que son el castigo, la venganza, la lealtad, el honor y todo lo que se juega entre hombres que lentamente, o familias que lentamente van a ser tomadas por la ambición de ganar más, ¿no? Sí, ahora algo que es bien interesante de la película es cómo está estructurada y cómo estamos escuchando en ciertos momentos este canto, ¿no? Y así se Ajá, estructura como cantos, ¿no? Como estas tradiciones también orales de ir no solo contando el pasado, si te fijas, todo el tiempo está contando la historia de alguien que le pasó algo, pero para ilustrar o no ilustrar más bien como para también entender el momento actual, ¿no? Porque a través de ese canto estamos entendiendo también que la historia siempre está repitiendo, ¿no? Y que no existe pues este asunto de la novedad, ¿no? Sino que simplemente estamos otra vez sobre lo mismo, repitiendo y repitiendo y repitiendo. claro. Y el canto también nos retrotrae a un pasado que es nuestro y de nadie más. Ese canto no es europeo, ese canto es de estas tierras. Te puedo asegurar que cuando yo oí ese canto me impresioné mucho porque yo hice investigaciones en mi época en Argentina alrededor de los mapuches y grabábamos sus cantos. Y te puedo asegurar que son muy parecidos, ese modo de cantar casi gimiendo, y esas letras que están contando su propia historia, sus propias derrotas, pero sobre todo la forma en que lo hacen es muy nuestro, ¿no? Eso es muy de América Latina. Sí, ese elemento y el elemento de las premoniciones, ¿no? Vía los sueños o vía ciertas visiones que tienen a través de los pájaros, sobre todo, Claro, también es otro elemento muy latinoamericano que nos acerca incluso al realismo mágico claro. de García Márquez, ¿no? Pero es el mundo mágico de los pueblos primigenios, ¿no? Es el en qué apoyan su condición identitaria en esas creencias, en su medio, en sus árboles, en su fauna, en el canto de los pájaros,
en el modo que tienen de apropiarse de lo que los rodea y que les pertenece, ¿no? Que les claro, pertenece. Eso es terrible, pensar que esas tierras que les pertenecían dejaron de serlo sencillamente porque hubieron estas invasiones en base al materialismo, ¿no? En base a la necesidad de tener riquezas. claro. Y bueno, Cora, si te parece, demos paso de una vez a nuestra invitada de esta noche ¿Cómo? para que empezamos a rebotar. De nuevo está con nosotros por segunda vez y nos da mucho gusto tener a Emma Beltrán, guionista, y que, bueno, nos va también a comentar lo que estamos ya discutiendo Coral y yo. Bueno, no discutiendo, estamos muy de acuerdo Coral y yo en esto, ¿no? Sí, esta ¿Cómo vez sí. estás, Emma? Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Qué Bien, tal? tú estás en el frío, ¿verdad? Sí, en el frío de la Ciudad de México. Está aquí en el diluvio universal. No me digas. Sí, hace una semana que vivimos en Edimburgo, porque no para de llover. Bueno, qué maravilla, ¿no? Y yo acá Sí, sufriendo el tórrido calor que resulta insoportable. Llegado este tiempo, este momento, y sabiendo que la semana próxima vamos a tener más calor y esto sigue en aumento, es terrible. sí, yo la verdad que prefiero esto. O sea, a mí este tiempo me encanta, debo Sí. decirlo. Sí, ¿No? ¿Qué le dices sí. a Coral? Pues, Estás invitada, Coral, a mi casa. Ah, gracias. Tengo una estupenda habitación de invitados para ti. Muy bien. qué piensas Emma, de este guión? ¿Cómo viste la historia? ¿Qué te pareció la película? Pues me gustó mucho, mucho. Ay, perdón, ella es Olimpia. Me gustó mucho, mucho, mucho. Estoy muy de acuerdo con lo que dices tú, que es, o sea, bueno, es claramente la estructura de una tragedia griega, ¿no? Con sus 5 cuentos, sus 5 capítulos, con el Corifeo también, ¿no? De esa canción de la que hablabas ahora, ¿no? Ese hombre que canta Ay, el pastor, tal, es, claro, o sea, el Corifeo, Sí, que te da paso a la historia y te cuenta la historia y luego pues todo lo que es, o sea, la estructura en los 5 capítulos y luego la estructura interna, ¿no? La de la caída del mito, el héroe que acaba, o sea, es claramente una tragedia griega, sí, o sea, y sí, muy, 5 actos, mira, 5 episodios, eso, como 5 la tragedia episodios, griega, 5, ¿cierto? ajá. Me gusta mucho pues cómo trata y cómo retrata sobre todo el sincretismo, ¿no? El sincretismo feroz entre, pues eso, ¿no? Sí. Es que tiene hasta un poco de sorna y ironía, ¿no? Con estos personajitos por los que detona toda la historia, que son los americanos, que llegan y piden un poco de marihuana, y entonces ellos que tienen el campo y que tienen el saber de la tierra, dicen, venga, pues cambiamos la cosecha, ¿no? claro. Pero los americanos lo que les están diciendo es no al comunismo, cuando ellos se han sostenido a lo largo de la historia de los siglos, que hay un personaje que lo verbaliza incluso cuando hacen ese encuentro entre todos los clanes, ¿no? Cuando ellos se han sostenido a lo largo de la historia justo por vivir en comunidad, ¿no? Por respetar la comunidad, por ser comunidad, ¿no? Claro. Y cómo va eso también, cómo va permeando, ¿no? Cómo va permeando en la Cómo se familia, ¿no? va En la siguiente generación. resquebrajando, cómo se va resquebrajando el honor, los Las afectos. costumbres más básicas y lúdicas, ¿no? Porque el hijo, Miguel, que se monta en el caballo y baja el caballo, le dice a la madre, yo quiero pilotar un avión. A mí el caballo, da igual. No es como de, Pasó. ya pasó, exacto, ¿no? Y luego y el final de la historia, ¿no? Cuento esta historia por la imagen de la niña que vi que trataba de pastorear y no sabía pastorear, ¿no? O sea, había perdido las costumbres de su tribu. Yo no sé si ellos son gente pobre. Yo creo que, o sea, de hecho, si no llega a estar Moisés, Tienes razón, ahí hay Sí, un yo no sé pobre si quizá son... para nuestro criterio, pero Ajá. no en su propia comunidad. En la reunión de clanes lo dicen, No, o gente sea, importante. os habéis pervertido vosotros, ¿no? Es como de, no hacía ninguna falta. Y luego creo que el elemento que les viene a romper y a bombardear todo es justo el elemento de fuera, que es este Moisés, ¿no? O sea, que es el que toma la decisión de matar al americano y llenar de sangre las manos de su tribu. Y a Ujú. partir de ahí todo se desmorona, ¿no?
todo se desmorona hasta el punto de que el otro, Aníbal, tiene que llamar a otro, no me acuerdo cómo le llaman al hijo, algo así, o sea, al externo, que es al que al final le da todo el mando, ¿no? Entonces ya han sido fagotizados, ¿no? No solamente por el capitalismo, sino por el hombre blanco. Sí, Claro. sí. Como me ha gustado mucho y me gusta, y por ejemplo hablabais de el tío se llama Peregrino y le llamaban el palabrero. El palabrero. Esa era la palabra que quería yo encontrar, porque me parecía poéticamente preciosa. Eso es muy bonito, ¿no? Que basen todo en la palabra. Que va y habla, ¿no? Y se comunica y va de un lado a otro y da los mensajes. Y la importancia, porque cuando va por primera vez en el primer desencuentro le dice, yo no quiero ya, Aníbal le dice, no quiero tener ningún tipo de trato ya con ¿cómo se llama él? Rapallet. No quiero, y el peregrino le dice, no, la palabra que traigo es la de Úrsula. Entonces, bueno, o sea, como que claro, yo que soy amante de las palabras, me parece súper bonito, ¿no? Que sea como que la palabra es un trato, o sea, la palabra, ese es el contrato que han tenido. Claro. La palabra tenía el valor que ha perdido. Claro, ajá. Ahora se pone en un papel, se llama contrato y tiene 1000 recovecos, pero hasta no hace mucho tiempo, en el norte de España, en el País Vasco, se cerraban los tratos con la mano, o sea, se cerraban con palabra. Te doy mi palabra de que esto se va a hacer así y tú te vas a tu casa tranquilo, porque eso iba a ser así. Y es esa primera traición a la palabra lo que duele, ¿no? Y lo que provoca finalmente este proceso de muerte terrible. Pero fíjate que es una traición a la palabra en muchos niveles, porque está la palabra esta que estamos hablando como lo práctico, los tratos, ¿no? Y a la figura del palabrero, pero también a estos cantos, ¿no? Que estábamos platicando, porque se rompe, como ya decían ustedes, la tradición de las tradiciones en general, ¿no? Entonces también esa parte de la palabra se rompe porque se va a olvidar también lo que se cantaba, ¿no? Y se van a olvidar todas las lecciones que se han aprendido. Y aun cuando se las recuerde, como sucede y como estudiamos en la actualidad, aun cuando se las recuerde, para nosotros ya no tienen el sentido. Claro. Han perdido su sentido. Podemos interpretar algunas cosas, pero no podemos cabalmente advertir la profundidad del canto o la historia que el canto está señalando, aun cuando ciertas cosas podamos entenderlas. Ya están desposeídas de sentido. Sí. Yo quería hacer una aclaración, perdón, antes de seguir, que hemos estado hablando, habéis estado hablando todo el rato. La película está dirigida por 2 directores, ¿eh? Es verdad. Una de ellas se llama Cristina Gallego, es la que firma primero, no solamente firma como directora, sino como productora y como idea original del proyecto. La idea es de ella, y yo creí que era ella la directora. Después, yo también. Cuando vi acá Ciro Guerra, me quedé sorprendida porque habíamos dicho, nos miramos con Cintia y dijimos, fíjate, la dirección de una mujer, qué potente trabajo, qué fuerte, qué intensa la comprensión. A mí me llama la atención porque además ella también es la productora de la película anterior de Ciro, entonces creo que es una voz muy potente la de Cristina. O sea, yo no valoraría esto como la segunda o la tercera película de Ciro, no. Es una codirección de Ciro, no es de él. Que me parece importante reseñarlo. O sea, porque, por supuesto. Ajá. Claro y no por el hecho de que sea una femina, o sea, sino porque son 2 directores, pero que me llama la atención que ya tiene 3 créditos en la peli, o sea, hay un interés genuino claramente en esa mujer en contar esta historia. Claro, y además firma ella en primer lugar la película. Yo me acuerdo perfectamente que, como digo, giramos con Cintia y nos miramos, dijimos, fíjate, la dirección de una mujer. Y esto que pones de relieve tú, Emma, es muy importante. No es cuestión de feminismo así radical, es cuestión que yo no sé por qué costumbre, qué tradición, qué cosas llevamos dentro, que siempre nos acordamos del nombre del hombre y nunca el de la mujer, o por lo menos no lo ponemos en el tapete con la misma horizontalidad.
Porque no le damos ningún valor, porque o sea, te digo, como él tiene una película anterior, que además insisto, o sea, la productora de la película anterior de Ciro, o sea, la película de Ciro se levanta la anterior porque hay una productora detrás que se llama Cristina Gallego. Entonces es como, o sea, las películas no son de los directores única y exclusivamente o de las directoras. O sea, hay un productor que de repente dice, sí, me arriesgo y voy contigo y vamos a levantar esto. Pero Pues y es aquí de... sobre todo, porque es la idea de ella, la Y idea luego, original exacto, además aquí tiene más, o sea, sí, tiene totalmente. mucho más presencia. Y No, no por nada cuando se empiezan los títulos, ella aparece como directora. claro, sí, sí, la primera, o sea, que no creo que haya La sido un primera, acto de caballerosidad, pero bueno, no creo. en fin, yo tampoco, Sí, porque no. sí, Pero sí, hay me una parece confusión, importante. perdón, no hubo confusión porque efectivamente ella aparece como productora en El abrazo de la serpiente y es el que dirige. Y de ahí viene la confusión de por qué estoy mencionando yo, es un error mío, todo el tiempo ha sido, pero que traigo eso. Incluso esta es su cuarta película, también que codirige en este caso Ciro, pero en las tres anteriores ella es la productora, en todas. Te digo, o sea, Cristina yo creo que tiene una gran relevancia en la carrera de este hombre, o sea, Bueno, o sea, y es hasta hace significativa. poco era su pareja también. Su mujer, sí, señor. Sí. Su señora esposa, sí. Su Claro. compañera. Ahí están, y cuando aparece la pareja, ahí aparecen los equívocos. Porque por generosidad o por no me voy a Sí, ensuciar diciendo primero mi nombre o acuérdate que yo tal cosa o tal otra, las mujeres somos muy, como diría, permisivas en ese sentido. ¿Mm? pues sí, porque hemos estado relegadas históricamente, pero bueno. En fin, nada más, que no quería yo hacer aquí tampoco un alegato feminista alrededor No, del no, crédito, no. Pero pero me acuérdate parecía que sucede importante. con Einstein, acuérdate que sucede con un montón de gente, ¿no? Ajá, exacto, sí, Digamos, pareciera ser una media, ¿no? Una medida que ya conocemos. Entonces es bueno ponerlo de relieve, no por hacer exacto. feminismo, no por hacer Entonces, feminismo gratuito. no, pero que, o sea, que yo también, eso, que tenía ganas de hablar de la película de Cristina Gallego. Claro, ¿Sabes? No muy bien. solamente de Ciro Guerra, coño. Este, y bueno, y volviendo a la peli, otra cosa que me encanta, ¿no? De esta casoplona que se hace en mitad del desierto, así tal, si te fijas en realidad es como, o sea, no tiene ni una sola ornamentación, no tiene un cuadro, no tiene No, una figura, o sea, es como una cabaña elevada a la enésima potencia, Sí, ¿no? O pero sea, viste las camas y los muebles, ¿no? pero ellos duermen en la hamaca. Los Sí, hijos no, pero ellos, cuando él se despierta así sobresaltado, mirá es los, genial que está en la cama intacta y ellos durmiendo en la hamaca. Eso me gustó, eso me gustó mucho. Por eso digo lo del sincretismo, ¿no? O sea, como más feroz también, ¿no? O sea, cómo se claro. encuentran y, claro, pues chocan hasta el punto de acabar con toda una saga familiar. Sí, y y con todo terminan, un y cúmulo de terminan haciendo retroceder a la mera mera, ¿no? A la matriarca, digamos, A Úrsula. jefa. Que, Sí, esa última parte cuando entrega el amuleto, ¿no? Que es como entregar no sé, a mí me produjo mucha conmoción, ¿no? Es como entregar lo que soy, ¿no? Lo pero que en somos, realidad lo que no lo somos. entrega, o sea, lo intercambia. No lo entrega Sí, porque sí, automáticamente después, o sea, ya consigue lo que quiere, que es acabar con Aníbal, ¿no? O sea, como imponerse. De sí. alguna manera yo creo, o sea, si seguimos la estructura de la tragedia griega, en algún punto ella recuperaría ese talismán, ¿no? O sea, es como, porque además es un talismán. Ellos Es hablan un de talismán. talismán, sí, claro. Ajá. Es como, te entrego esto a cambio de que tú me das a todos tus hombres, ¿no? O sea, es como, y además es lo que quieren el resto de los clanes, ¿no? Queremos ver como Úrsula, que ha sido matriarca por excelencia para todos, la retan, ella es de, no tengo ningún problema, porque sé el valor que tengo, te lo entrego y tú me das lo que yo quiero. Lo que pasa es que le sale muy mal, porque no calcula el poder del hombre blanco. sí, Más que el Sí, poder tal cual. es sí, la hazaña, ¿no? Más que el poder es pues eso, la falta de valores que su pueblo y su tribu sí tienen.
porque se ha fundamentado a lo largo de los siglos, lo llevan inscrito en el ADN, eso, el respeto del otro, ¿no? O sea, cuando La Aníbal lealtad por mata... encima de todo, la lealtad, no traicionar. Claro, claro, exacto, y el respeto, ¿no? O sea, lo dicen, ¿no? Ha hecho algo irreparable. Aníbal ha hecho algo cuando mata a este hombre, a Peregrino, ha hecho algo y Peregrino tiene la dignidad de quitarse el sombrero, o sea, Ay, decirle, eso es una belleza, o sea, y Aníbal ni siquiera es capaz de ver eso, ¿no? O sea, eso que aparentemente es un gesto anodino, viene cargado de simbología. por supuesto, por ¿no? supuesto. Como Me este gusta mucho. momento, ¿no? Cuando queda del palabrero, queda su bastón. Sí, estas cosas me gustan mucho, ¿no? Que no te enseña una sola muerte, o sea, te enseña ya la muerte muerta, o sea, pero no te enseña el acto de matar. No ves a Moisés por los aires, o no ves cómo él cuando recibe el Sí, disparo. sí, No, sí. ya lo ves muerto. Eso ya lo he apreciado mucho en otras películas latinoamericanas. Es escamotear la violencia por la violencia en sí, que no agrega nada. Exacto. Ajá. Y contar todo como, o sea, me gusta donde acaban las escenas, ¿no? Cuando el otro le pregunta, ¿no? Le dice, oye, pero ¿de verdad estás dispuesto? Es que no recuerdo los nombres, pero el que es el capataz de Aníbal. ¿Estás dispuesto de veras a perderlo todo solo por vengarte de ellos? Y el otro le pregunta, ¿que cuánto tiempo tardas? Sí. Y ahí se acaba la escena y dices, joder, qué bien, coño. O sea, no, es súper económica en diálogo y sin embargo mega generosa en información, ¿no? Es como... Yo creo que, hablando de lo que Coral decía, y comentando esto que dice Sema, es también como la pérdida de la inocencia de este pueblo, ¿no? De esta familia, en el sentido de tener estos límites y encontrarse con un mundo occidental que no los tiene y que entraron como a jugar medio en eso, pero en el camino la hazaña es mucho más, ¿no? Como dices tú, es mucho más potente. Van a perder, entran en un mundo absolutamente perverso. Y entran en un mundo además que desconocen, o sea, y que no les ha hecho falta. Y yo creo que, no sé, ahí también hay como, o sea, quiero decir, hilando mega fino y yéndonos así como, pues no sé, o sea, a lo mejor siendo un poco demasiado histérica, digámoslo así. Habla también un poco de la voluntad de poder de Nietzsche, ¿no? O sea, como de cómo de pronto barren con la raíz por una ambición que tiene que ver con el poder, o sea, con la condición más básica del ser humano, ¿no? Con tener poder, con Ahí ser está poderoso. Shakespeare. Claro. Ahí No está como... Shakespeare. ¿Ahí está qué? Ahí está Shakespeare, el mecanismo del poder, que arrasa todo. Ajá, exacto. Es como, y sí, eso, porque una de las partes para mí más disfrutables de la peli es algo que decía Coral, que es esta cosa de este como carácter o rasgo casi de documento antropológico que tiene. Sí. Que es como, lo he disfrutado, me ha encantado que sea en ese idioma que no se conoce. Ay, sí. A mí me pasó lo mismo. Y dices, joder, qué valientes, ¿no? Los productores para también adentrarse, o sea, en una peli que, o sea, porque... todo, ¿no? El rito, Sí, la que no... risa, la fiesta, el vestuario, la Todo, música, la todo, canción. las Sí, fisonomías, todo, o sea, todo, el paisaje humano, el paisaje, o sea, la familia de Aníbal que vive como en la selva, en lo verde, ellos que viven en lo árido, ¿no? el Los dos. desierto, y esta relación con objetos y con cosas que pertenecen a ese mundo y que para nosotros es sorprendente, ¿no? Y el valor, ¿no? O sea, los collares, que dices, qué belleza. Eso O es sea, lo que esos... quería decir, el valor de los collares, de mil cosas que ahí juegan, tan importantes como otros elementos, ¿no? Como la misma decisión de venganza, de lealtad, de honor, etcétera. Sí, y luego también está muy bien contado, ¿no? Como... Pues, o sea, cómo hace cómo hace el símil de las dos mujeres que están como, digamos, no sé cómo decirlo, o sea, como que están ofertadas para ser casadas, o sea, como casaderas.
como una de ellas, él le dice el tío, ¿no? Tendrías que haber traído un chivo, no un collar. No, un collar no es nada, tal. Sí. Pero la mirada de ella es como, o sea, es necesaria la aceptación de ella. O sea, da igual el collar en realidad al final, o sea, es necesaria la aceptación de ella. Sí, no da igual del todo el collar porque sí hay que convencer a Úrsula, ¿no? También lo dice el tío, o sea, Claro. tú a quien tienes que convencer es a la madre, Claro, claro. ¿no? Como de... Y como el otro, más adelante en la película, Leónidas se enfrenta a la chavala, a la chica, que le dice, vete de aquí, o sea, no me interesas lo más, o sea, nada. Ya podía haber traído el oro del mundo, 800 Sí, claro. avionetas, 300 rifles y 400 kilos de marihuana, que si ella no quiere, no hay trato, o sea, no... Que Sí, también es como... el poder de la mujer, ¿no? Que se encarga el poder de la mujer que se encarga de todo lo que mantiene... claro, el origen el fuego. Yo señalaba, yo decía, ay, esto me hace acordar con el cuidado del fuego, ¿no? Que es el cuidado del hogar. Exacto. Está destinada a las vestales, a las mujeres que cuidan el fuego, que uno dice, sí, cuidaban el fuego, pero es simbólico, están cuidando el hogar, están cuidando la familia, están cuidando la relación, los vínculos familiares. Y están cuidando lo místico, están cuidando lo espiritual, o sea, efectivamente. La propia identidad. Ellas son las que tienen las premoniciones y las que tienen los sueños, ¿no? Claro, ¿no? Y ellas son las que se hacen cargo de la permanencia de la tribu, o sea, quiero decir, quien desentierra a Gabriel, quienes desentierran y la limpian, son 3 mujeres. Hay alrededor un montón de hombres que sacan el ataúd, pero luego ellas hacen cargo de ese ritual. Y ellas hacen cargo del ritual de presentar a la mujer. Ellas hacen cargo del ritual del parto. Ellas paren, se hacen cargo de la vida y al final se hacen cargo de la muerte. Y al final son ellas las que llegan a un acuerdo, porque en la reunión de clanes, que es esto, o sea, es esta la que le dice a la otra, vamos a entrarle si tú te bajas del pedestal, si tú reniegas del talismán y entregas tu... Claro. Y son ellas dos, o sea, y entonces los demás empiezan, bueno, venga, sí, pues mi familia te apoya, por mi familia también, pero la negociación llega por ellas. Llegan a un acuerdo ellas. Son ellos dos. Ahora, también hay una forma también muy cinematográfica de utilizar aspectos, ahorita que hablaban del funeral y de este asunto del luto y del llorar, ¿no? Es increíble el taparse las caras con estas mascadas de colores, ¿no? Y también está muy bien aprovechado esta parte, como digo, visual, ¿no? de los elementos místicos, pero sobre todo tradicionales del lugar, ¿no? Es impresionante cómo los usan, ¿no? Y me hizo recordar que en su película anterior, de los dos, como productora ella también, se meten a fondo también en eso. Cuando puedan echarle un ojo al abrazo de la serpiente, porque si ahorita Emma decía que son valientes al meterse como en todo esto, los idiomas, todo eso, el abrazo de la serpiente es al triple, porque incluso se meten en la cosmovisión del tiempo. O sea, en la película esa quiebran el tiempo a cómo es los indígenas lo usan y lo quiebra completamente. Entonces es todavía más arriesgada la película en ese sentido, ¿no? En que aquí estamos viendo una tragedia que entendemos, ¿no? Pero en el abrazo de la serpiente es un asunto completamente de loco cómo lo manejan de acuerdo a la cosmovisión indígena, ¿no? Claro, de la cosmovisión mágica de esos pueblos, que no podemos penetrarlo finalmente. Sí, la verdad que me he quedado con muchas ganas y va a ser muy próxima, sí. Ya que he descubierto que están las dos en filming, me las voy a echar así. Ahí siguen. Bueno, para ir cerrando, ¿con qué te quedas de la película, Emma? ¿Qué fue lo que más dirías que resaltarías de esta? O sea, a nivel personal, con lo que digo, con el documento antropológico que me presenta, que me ha interesado muchísimo. O sea, aparte que me ha encantado como descubrir esto, ¿no? Y luego, pues a nivel cinematográfico, es que con todo, porque está la puesta en escenas impecable. Y que está relacionado con la costumbre, el mito, la ceremonia y lo antropológico. La protagonista, o sea, la protagonista, la Úrsula, me ha encantado, me ha fascinado. Perdonadme un segundo que tengo aquí un pequeño contencioso abierto con mi gato, que está un poquito protagonista. Para ya, hombre. Ya, gracias.
La madre que lo parió. Me destroza todas mis libretas. Todo bien. Pues eso, a nivel cinematográfico, no sabría decirte. Me gusta mucho. Me gusta mucho. De nuevo te agradezco que me hayas presentado una gran película. Bueno, vamos bien, todos. Vamos muy bien, vamos muy bien. Sí, sí. Ahorita justo antes de que estabas hablando y estábamos viendo una imagen de estos dos hombres que aparecen con la cara también tapada, que no están en luto, están muertos, ¿no? Que están ahí como en limbo por algo que pasó, que hicieron. Eso también es bien interesante cómo lo manejan, nomás ahorita porque Ese lo es vi. el sueño. Ese Sí. es el sueño que tiene ella, la hija, que quiere, que es su hijo Miguel y es Gabriel, que es el que van a desenterrar. Esa historia del desentierro no me quedó muy clara, o sea, no me llama mucho, pero no me quedó muy clara de cómo funciona o cuál era la dinámica, no me quedó el significado. Pero tiene, o sea, ella sueña con su hijo y entonces cree que por un lado es una premonición y por otro lado es como, pues eso, lo liga a que pronto se va a desenterrar a Gabriel, que no sé muy bien qué es, para llevarlo al lugar de donde ya siempre va a estar, ¿no? Dicen en el momento. Sí, Como, así dicen, cierto. ajá. Y entonces, y cuando destapan el ataúd, el muerto tiene esa, ¿ves? Le ponen una... Entonces, es un símbolo de que eso es un muerto, o sea, de que les tapan, no sé muy bien, para que no le roben el rostro. No tengo ni idea, no estoy inventando, no lo sé. Pero fíjate que interesante porque sí, efectivamente, eso que mencionas de qué es un muerto o qué es estar en luto es precisamente no tener rostro, ¿no? Eso es muy interesante. Ah, pues mira, me encanta, esto me encanta. Y esta cosa que hacen con el alcohol que beben y que expulsan, me llama mucho la atención. Sí, Me ha gustado mucho, mucho. sí. Coral, ¿con qué te quedas de la película? Bueno, ya con la impresión de tocar un tiempo que ya no conozco y que sin embargo me perteneció. Yo vengo de etnias también de alguna manera. Me gustaría que en algún momento los mapuches o los guaraníes fueran tratados desde sus orígenes, desde sus principios, ¿no? Oír nuevamente los cantos, esos cantos que yo he grabado y que vienen de generaciones y generaciones. Me parece que esta recuperación que hace esta gente nos honra a todos, ¿no? Y nos hace volvernos sobre nuestras propias huellas, nuestra propia tierra. Y eso me encanta. Eso es lo que yo salvo de esta película, lo que me retiene y lo que me conmueve. Claro. A mí, para cerrar, pues yo me quedo con este asunto de cómo el cine latinoamericano está usando nuestro propio pasado para ir contándonos quiénes somos, ¿no? Y creo que esta película es esa muestra, ¿no? De cómo funciona el cine para ir mostrándonos, bueno, estos somos, de aquí venimos. Sabemos tanto de los americanos, caramba. Sabemos tanto de la Segunda Guerra Mundial, sabemos tanto de todo lo europeo. Qué bueno este cine, ¿no? Que nos recupera un poco de lo que somos nosotros. Sí, porque además, pese a estar en una lengua indígena, y, o sea, es todo muy reconocible en el sentido de que, pues, que es que al final, pues es que todos venimos del mismo lugar y vamos al mismo sitio, o sea, al mismo agujero. Como, quiero decir, pues ellos se pintan la cara y nosotras también, y nos ponemos un velo blanco y vamos maquilladas como puertas el día de tu... ¿no? Pues esto es como los 15 años, ¿no? Que se hace en Latinoamérica, la penetración. Claro. Es un poco como que al final hay como unas similitudes pero inherentes al ser humano, ¿no? Somos lo mismo. Claro. Somos lo mismo. No sé. Sí. Somos los mismos expresados en diferentes cantos, esto. Sí, la verdad, sí. Pero yo, insisto en lo que he dicho al principio, o sea, yo no veo ahí ni un solo pobre. O sea... Sí, tienes razón. La verdad te lo digo, o sea, pues sí, a lo mejor no tienen iPads, tampoco en los 60 había, pero veo gente muy rica, o sea... Claro, claro. Sí, tienes razón, eso también es importante. Pero el capitalismo entró. Claro.
Pasa que nosotros, nuestro orden, ¿no? Son pobres porque viven en relación con la tierra, están sucios, viven en tolderías, entonces son pobres. No tienen los elementos de luz, agua, electricidad y todo lo que tenemos nosotros en la actualidad, por ejemplo. Pero caen en el mismo error, porque también hay un plano muy bonito, y ya me callo, lo prometo, de cuando la carrera de los caballos, que está ella, la mujer de él, con su misma vestimenta, pero está maquillada, lleva como el pelo como retocado y como que de pronto el collar es collar, pero es un collar como más occidentalizado y lleva bolso, que son cosas que dices, de verdad, es así, el ser humano es ridículo. Es eso, yo creo que es la pérdida de lo que eran, de su esencia, como dices tú, no había necesidad. Creo que una buena frase que dices tú. Y por angas o mangas se meten a este asunto donde obviamente pues es el juego. Yo no creo que, ahorita Coral decía que tiene razón, ¿no? Son un juego que no saben, son más inocentes, pero pues ¿quién gana en ese juego realmente? Claro. Pero caemos todos, Damián, caemos todos. O sea, sí. De un modo u otro. Sí, o sea, finalmente todos nos acabamos prostituyéndonos ante eso. Sí. O sea, sí. lamentablemente. Así es. Es condición del ser humano, la voluntad de poder. Así es. Está desde chiquitines. En fin, qué gusto un jueves más. Me da harto gusto encontrarme con vosotros. Gracias por tu visita. También muchas te la gracias. apreciamos mucho. Sí, gracias. Bueno, igual que la anterior, te comprometemos para otra más en cuanto tengas oportunidad. Espero que sea la tercera de 3. La tercera de 3, ok. Con la ya te tengo que proponer yo, ¿eh? Ah, bueno, vale. Está increíble. Sí. Está increíble. Sí. Comentarios, Raquelina Escobedo nos dicen que es importante esto que decíamos, que aclarabas tú, Emma, de que está la directora también, ¿no? En este asunto. También Dalí Ramos nos dice que sí, que todo lo inician los gringos hippies, ¿no? Es despertar a esa otra cosa, ¿no? Y bueno, gracias a todos por acompañarnos. Encantados, Emma, de tenerte aquí como siempre. Gracias a vosotros. Coral, muchas gracias por estar otra vez aquí. Y bueno, a todos gracias por estar aquí. Recomienden que nos veamos aquí. Por favor, abajo en los comentarios pueden también sugerir películas ustedes que quieran que veamos. La única condición que ponemos es que estén en alguna plataforma para que los demás lo puedan ver. Así que también, por favor, opinen qué les gustaría que platiquemos, qué recomendaciones veamos. De Ciro Guerra, también de Cristina, están todas las películas hacia atrás, donde él también dirige y ella produce siempre, entonces pueden buscarlas. Y pues nada, el sábado saldrá el anuncio de qué película sigue para el siguiente jueves y obviamente qué invitado tendremos y bueno, nos ponemos de acuerdo con Emma para que proponga ella. Que regrese en algún momento. Exacto, yo de todas maneras estaré el jueves que viene pendiente de vosotros. Sí, ya me habéis enganchado. Sí, luego es que me da un poco de pudor, fíjate, pero sí lo voy a hacer. No, dale. Pues listo. Muchas gracias a las dos y pues nada, buen fin de semana a todos. Que no pasen calor, Chao, descansen rico. Bye.